Proyecto modular e integrador. Materia psicotonía, norma Sáenz Cureño, matrícula CTM 09676, carrera Derecho. Alegato oral ante un juez del caso de Carlos M. Sesión 1. Introducción. En este acto permitido impugnación el informe parcial dictado por el señor Soto, el cual se objeja por cuál es su valor aprobatorio toda vez que no cumple con los requisitos de la ley de la materia, toda vez dicho informe representa deficiencia técnicas tan graves que se afectan a su validez como es el derecho del proceso justo de mi cliente señor Carlos M., cuyo informe tiene varios errores técnicos como lo son los sesos, la falta de imparcialidad, las contradicciones metodológicas. Por lo tanto, se obtenga y no se debe de tomar consideración al momento de dictar sentencia correspondiente. Sesión 2. Argumento técnico. El dictamen emitido por el señor Soto, según el amplio una MMP 1, 2 y el test del Raven, así como la entrevista, cuyo informe tiene varios errores técnicos como lo son los restos, la falta de imparcialidad o contradicciones metodológicas, y su informe por lo que se permite puntualizar 3 débiles técnicas específicas como lo son los siguientes. Primera, por la aspecto MP1-2 se impugna por el mal uso de invalidez del perfil obtenido por el perito. No interpretó correspondientemente la escala de la validez que debe invalidar y considero las incoherencias de las personas, por lo que se puede interpretar una simulación de individual y por lo tanto carece de validez de las pruebas, ya que debe ser en la entrevista. Segunda, también es impugnación de la test de Raven, que es lo que mide inteligencia no verbal, por lo tanto impugna por no usar aspectos emocionales para diagnosticar, y las condiciones de ampliación no se representan también no se evaluó. Si mi cliente representa ansiedad, fatiga o desoriento cognitivo, por lo cual se invalida el dictamen y por lo tanto su nivel intelectual de mi cliente no considero con su historial y su comportamiento. Tercera, por lo que respecta a la entrevista no utilizó protocolo forense estructurado, por lo cual representa validez, además con las contradicciones y las incoherencias entre los dichos mi cliente y las conclusiones del informe. Al manifestar el perito tiene una desviación psicopática y los parámetros, así como un descontrol impulsivo, y el perito buscó impotencias inválidas en el lugar del objetivo, y claro, así como la falta de coherencia entre la entrevista y los resultados obtenidos, por lo que se impugna por la falta de validez. Sesión 3. Fundamentación jurídica. Existe una falta de fundamentación, ya que la conclusión no se derivan directamente de los recursos y los tests de la entrevista de impugnación del dictamen parcial y psicotología se fundamenta principalmente por la falta del conocimiento científico y por los errores técnicos de los instrumentos utilizados por el señor Soto, de acuerdo con lo establecido con el Código Penal vigente. Sesión 4. Solicitud concreta. Por todo lo anterior, solicito a su señoría que se deseche el plano del informe parcial y se ordena relacionación de un nuevo, para que se cumpla con todos los estándares técnicos y éticos y ampliación de pruebas específicas completas y adecuadas para poder alcanzar el fin legal que se establece obtenido en el juicio y contra de mi cliente, el nombre Carlos M. El perito no interpretó correspondientemente las escalas de la validez y el puntaje de escalas validez no es la correcta, por lo tanto las pruebas deben considerarse inválidas o no interpretables. Les daré las siguientes preguntas. ¿Qué define la OMS como trastorno mental? ¿Y cómo se relaciona con el ámbito judicial? Lo define como un trastorno mental, ya que es alteración clínicamente significativa de la cognición de la regulación de las emociones como el comportamiento individual y se asocia como una angustia, una discapacidad fundamental importante de la vida como fundamentos diarios y puede ser asociados con angustia, discapacidad fundamental, áreas importantes como la familia, social
educativa y laboral, por lo que respecta al ámbito judicial es un factor para medir responsabilidad penal y la capacidad social y la necesidad del tratamiento frente al delito penal. ¿Qué aspectos se evalúan para determinar responsabilidad penal en una persona? Impunidad significa cuando el trastorno mental no permite comprender o dirigir la conducta y no corresponde responsabilidad penal y la individual, pero así como la medida de seguridad como los interpretamientos. Impugnación disminuida. Ocurre cuando el trastorno le afecta parcialmente a sus facultades de lo significante. Eso significa que le pueden bajar la pena o combinación con los tratamientos. Impunidad es cuando, a pesar del trastorno de las personas, permiten sus capacidades cognitivas, por lo que actúa considerablemente a la persona. ¿Cuál es la diferencia entre un diagnóstico clínico y su diagnóstico forense en un ámbito judicial y por lo que se revela para determinar la impunidad de una persona? La diferencia de una evaluación clínica es por lo que se utilizan las pruebas establecidas y la evaluación forense se utilizan las personas cuestiones legales como la competencia, la responsabilidad penal y la atenuación de la pena. Es relevante porque determina la pena en razón del diagnóstico forense, donde el juez decide entre la puntualidad o la imputabilidad, o sea, considera o perdona. Una impunidad disimula como una atenuante a la persona. ¿Cómo crees que el conocimiento sobre la psicotecnología forense puede aplicarse en una comunidad para prevenir el delito relacionados con la trastorno mental? Se puede aplicar para permitir o determinar algunos individuos como de tendencia psicópata y puede ser amplia de comunidad como una prevención entre la salud mental y la seguridad ciudadana donde permite detectar los factores del riesgo y la interpretación pronta, así como la responsabilidad para prevenir conductas relativas y las personas de mi comunidad, en mi entorno.